La parashá Ekeb traduce consecuencia. Vamos a ver Devarim capítulo 10 versículo 12. Ahora Israel, ¿qué pretende Hashem, tu Elohim, de ti? Tan solo que temas en reverencia a Hashem, tu Elohim, que sigas todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. Basado en este versículo, entonces hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el orden de los conceptos que cita este versículo? ¿Qué significa temor a Dios? ¿Cómo se alcanza el temor a Dios? ¿Qué significa ir en todos sus caminos? ¿Por qué esta ordenanza está expresada junto con el temor y el amor a Dios? La ordenanza de andar en todos sus caminos. ¿Qué significa amar a Dios y cómo se logra esto? ¿A qué se refiere cuando dice servir a Dios? A cumplir sus mandamientos. Cuando dice con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿se refiere a la manera de amarlo y servirlo o solamente a servirlo? ¿Por qué dice amarlo antes de servirlo? ¿Qué significa servirlo con todo el corazón y con toda el alma? ¿Por qué entre todas las ordenanzas en estos versículos no dice escuchar su voz? ¿A qué se refiere cuando nos dice para tu propio bien? De Barín 4:10, cuando la Torah nos relata acerca de la importancia del suceso del monte Sinaí, dice: acuérdate siempre del día en que estuviste ante el Eterno en Horeb. Acuérdate siempre del día en que estuviste ante el Eterno en Horeb o en Horeb. Ese es el monte Sinaí. Cuando el Eterno me dijo: congrega al pueblo para que escuche mis palabras y aprenda a temerme todos los días y para que se lo enseñe a sus hijos. Acorde a este versículo que estamos notando, la idea central de este versículo es el temer a Dios. El objetivo de este pasaje es enseñarnos a temer a Dios. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 25, dice: Hashem escuchó lo que ustedes dijeron y me comunicó. Escuché la propuesta que te hizo este pueblo, es correcto lo que te dijeron. Entonces, en otras palabras, cuando el pueblo se acercó para que sea él el que hable con ellos y no sea Dios, es decir, sea Moshe el que hable con ellos y no vaya a ser Dios directamente porque el choque fue muy fuerte, dice: y me diera que estuviesen siempre así su corazón, temiéndome y cumpliendo todos mis mandamientos todos los días. De estos versículos, más los de Devarim 17:18, este es el que acabamos de leer: cuánto quisiera que este espíritu de temor reverencial hacia mí perdure en ellos, así cumplirían siempre todos mis mandamientos y les iría bien por siempre a ellos y a sus descendientes. ¿Cuál es la base de ese versículo? El temor también. ¿Cuánto quisiera que este espíritu de temor reverencial hacia mí perdure en ellos? 7, 17, 18. Cuando se siente en el trono de su reino, deberá escribir para sí 2 copias de esta Torá. Tiene el rey en sendos rollos ante los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que aprenda a reverenciar a Dios. Ese es el objetivo de ese pedido que hace Dios, de ese mandato que hace Dios al rey. Y en el versículo que sigue, de Barín 28:58, dice: si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible del Señor tu Dios. Entonces, lo que acabamos de leer, en resumen, se puede concluir el objetivo básico del tema del judaísmo. Esto está reflejado textualmente al comienzo del pacto entre Dios y el pueblo de Israel en el Decálogo. La aceptación de Dios como Rey Supremo, es decir, asumir en forma sumisa el hecho de que el Eterno es nuestro Dios, ante Él me posterno y me someto. Es lo primero que escucha el pueblo a los pies del monte Sinaí: yo soy tu Dios y no tendrás otros dioses fuera de mí. Eso lleva implícito cosas. Por lo tanto, cuando hablamos de temer a Dios, nos referimos a un tipo de temor reverencial. Temo, pero temo porque estoy ante algo que es muy superior y al que debo referirme con mucho respeto y distancia.
por el tema del temor a Dios que coloca en todos estos versículos y muchos otros que hay en la Torá, nos lleva a entender que Él está por sobre todo y que está por sobre nosotros de una manera infinita. Y entonces eso me tiene que generar a mí el temor, el respeto, la reverencia adecuada para Dios. Por eso es que pronunciar el nombre de Dios, no pronunciar su nombre a la ligera, todo lo que tenga que ver con Dios debe ser tratado con suprema reverencia, con Dios y con las cosas que nos conectan también a Dios. Estamos hablando de la Torá, los libros de Torá, el tzitzit, los tefilín, la mesuzá, todo ese tipo de cosas requieren reverencia. En otras palabras, pues el concepto hebreo de Irat Hashem o temor es sinónimo de aceptar quién es Él que está por encima de todos nosotros constantemente. Es por eso que el versículo que leímos comienza con este concepto, pues es lo más básico, lo primero. Si no aceptamos su supremacía, si no aceptamos que es nuestro Señor, no es que es nuestro hacedor, que es nuestro rey, entonces, ¿cómo podrá aceptar otras cosas que provengan de Dios? Si yo no acepto eso, pues el resto ya no lo puedo aceptar, no es para mí. Con respecto al amor a Dios, hay un versículo, está en el capítulo 13, versículo 2 al 4. Si surge entre ustedes un profeta o un visionario de sueños, profeta ya vimos quién es, una persona que recibe, que dice que Dios le habló, bien sea porque recibió una visión o bien sea porque tuvo un sueño. Un profeta, un visionario de sueños, y te anuncia una señal o un milagro. En caso de que se cumpla la señal o el milagro que él anunciara, es decir, por ejemplo, nos viene y nos dice que mañana el monte Monserrate es un volcán y va a hacer erupción. Y todos, de verdad, sí, llegó mañana. Y resulta que sí, eso era un volcán y hizo erupción. Entonces, todos diríamos, wow, este es un profeta de Dios, ¿cierto? Y entonces, y si basado en ese prestigio de ese pronóstico que hizo, te dice, sigamos a otros dioses, vamos a adorar a la Virgen, vamos a adorar a, bueno, a cualquier otro dios que no conoces y vamos a servirlo. Entonces, dice la Torá, no obedezcan a ese profeta. O sea, por más milagro, por más que haya impuesto sus manos sobre usted y se le metió la jiba que tenía, por más que le puso las manos en los ojos y recuperó la vista, por más de todo eso, no lo obedezca. No siga a ese profeta o a ese visionario de sueños, pues Hashem, su Elohim, quiere ponerlos a prueba. Es decir, que en el mundo hay gente que profetiza y dice cosas y hace milagros, pero si ese tal enseña algo que vaya en contra de la Torá, así sea una sola cosa, es un falso profeta. No lo sigas, no le pongas cuidado. ¿Por qué? Porque Dios permitió que ese hombre hiciera lo que hizo, no porque él tenga poder, sino porque Dios lo quiso para probarnos, para saber si lo amamos a él verdaderamente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Si, por ejemplo, usted está buscando desesperadamente una respuesta a alguna petición que tiene una necesidad de sanidad y ha hecho todo el proceso, ha orado, ha ido a los médicos, todo, y aún así no se sana la persona o no se sana usted o lo que sea. Entonces escucha en la iglesia tal, que vaya y lleva agua y allá se la bendicen y usted se echa esa agua y le ponen las manos y profetizan sobre usted y todo y le sanan el cáncer o lo que tenga la persona. Si están enseñando una doctrina que es falsa y falsa quiere decir que es contraria a lo que dice la Torah, no vayas a ese lugar. Quédate con la enfermedad, quédate con el cáncer, quédate con por duro que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios te está probando si realmente lo amas, si le temes y lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con ver si amamos a Dios o no? De aquí inferimos que amar a Dios es lo contrario de lo que este falso profeta quiere que hagamos, ir detrás de otros dioses y servirlos. En otras palabras, amor a Dios es ser fiel a Dios y no abandonarlo por
dura o complicada la situación que pases. Amar a Dios realmente es serle fiel. Si tú, por ejemplo, dices que amas a Dios, pues no le eres fiel. ¿Y qué es serle fiel? Hacer tal cual Él manda que hagamos. No te posternes ante un ídolo. Si tú te quedas con la plata que no te corresponde y vas a decir sí, pero no de que no teníamos con qué hacer mercado, no puedes hacer eso. No puedes decir entonces que tú amas a Dios porque estás haciendo lo contrario a lo que Él te manda. No podemos que porque tengo una necesidad en casa, porque tengo un hijo enfermo y la solución a ese es que lo operen en Estados Unidos y resulta que para operarlo en Estados Unidos eso vale un jurgueral de plata y entonces usted con el cuento de que tiene que salvar a su hijo va y estafa a otros, usted está demostrando en los hechos que usted no ama a Dios. En otras palabras, amor a Dios entonces es serle fiel a Dios y no abandonarlo. Esta manera de pensar es la otra cara de la moneda de los versículos. Dicen, Éxodo capítulo 20, donde está el primer mandamiento, el decálogo, dice, yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí. Si bien antes dijimos que incluían el temor reverencial a Dios, cuando el individuo llega a la concepción de otros valores por medio de su intelecto, su comprensión y entendimiento, esto en lenguaje de la Torah se llama amor a Dios. Vuelvo y les digo, cuando la persona llega a entender, a tomar el concepto de los valores que nos está dando la Torah, de entender que Él es nuestro Dios y que no debo tener otros dioses, que debo amarlos y temerlos reverentemente. Cuando llega a ese entendimiento de estos valores, llega es por medio de su intelecto, con comprensión, con entendimiento. Esto en lenguaje de la Torá, entonces, se llama amor a Dios. Amor no es algo meramente sentimental. Bien, amar a Dios, como les he molestado varias veces, no es cantar salmos, proverbios, levantando las manos, torciendo, blanqueando los ojos y llorando en una reunión. Eso puede ser muy bonito, pero es una expresión sentimental. Pero el amor a Dios no es sentimental exclusivamente. Tiene que ver con otros valores mucho más sólidos, ¿sí? Ya que lo sentimental depende de tu estado, depende de cómo te sientas. Y entonces cuando cambie tu emoción, pues cambiará tu sentimiento. Y entonces podremos decir que cambió también tu relación con Dios. Nuestra relación con Dios de amor debe ser basada en principios, basada en valores, basada en mi capacidad intelectual, mi capacidad de raciocinio, mi capacidad de entender y de procesar todo lo que Dios me ha mandado a mí. Tiene que ver entonces con el intelecto. Tal como cita Maimónides en el capítulo 2 del libro de Hot Yesodea Torah. ¿Cuál, dice Maimónides, cuál es el modo de amarlo y temerle? Cuando el hombre contempla sus obras y creaciones grandes y maravillosas, vislumbrando por medio de ellas su sabiduría inconmensurable e infinita, de inmediato lo amaba, lo alaba y lo glorifica. Y expresa un intenso anhelo por conocer a Dios, como lo dijo David. Mi alma está sedienta del Dios viviente. Salmo 42, 3. El temor normalmente es lo que motiva a que nos abstengamos de hacer algo que el rey ordenó no hacer. El temor, entonces, normalmente es lo que motiva a que nos abstengamos de hacer algo que el rey, o sea, Dios, ordenó no hacer. El amor es lo que impulsa a hacer algo en forma activa. Si el amor a Dios tiene que ver más con la parte intelectual, porque acuérdense que en el hebreo bíblico, cuando se dice corazón, se refiere al asiento de la sabiduría y no al sentimiento. Entonces, amar a Dios con todo el corazón está hablando, amarlo con el entendimiento, con la sabiduría, con el cerebro. Entonces, el concepto de temor a Dios tiene que ver con la voluntad. Si el amor tiene que ver con el intelecto, el temor tiene que ver con la voluntad. En hebreo,
En el hebreo antiguo a veces se utiliza el concepto nefesh. Nefesh es alma, como voluntad. Por ejemplo, cuando Abraham compra la cueva de Macpela para enterrar a su esposa, les dice, si es vuestra voluntad, nafshehen, enterrar a mi muerto. Entonces, voluntad en la Torá tiene que ver con nefesh, y nefesh es alma. En resumen, al decir con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma se refiere a servir a Dios con amor y con temor. Decir con todo nuestro intelecto, ¿sí? Pensamientos y con nuestra voluntad. Por lo tanto, volviendo al tema del falso profeta, se refiere a que si realmente amamos a Dios, es decir, por medio del intelecto y del entendimiento, entonces el hecho que nos hagan algún milagro para demostrarnos algo irracional, como ser la idolatría, ese milagro no nos va a mover un ápice de lo que pensamos. En cambio, si un milagro lo puede mover de sus racionamientos verdaderos con respecto a la existencia y necesidad de Dios, entonces quiere decir que no tenías muy claro en tu mente el tema. Es decir, sus pensamientos no eran firmes. En palabras de la Torá, no amaban a Dios con todo el corazón. Una persona que se dice a sí mismo o que le dice a los demás que ama a Dios, pero ante un hecho de esos cambia de idea, en realidad es que no tenía resuelto el tema del amor a Dios en su intelecto. Por lo tanto, en el corazón no lo tenía. Este amor se refleja en la fidelidad a Dios. Esto se ve plasmado en el segundo de los 10 mandamientos, cuando habla acerca de los que hacen idolatría, que dice que Dios no los perdonará y los castigará hasta la tercera o cuarta generación, a los que lo odian, es decir, a los que sirven a otros dioses, y que obra bondad hasta 1000 generaciones a quien lo ama, es decir, a los que no hacen idolatría, que se manifiesten fieles a Dios. En pocas palabras, los conceptos que se repiten son, a ver, amar por un lado y por otro lado, temer a Dios. Conocer, sí, conocer tiene que ver con el intelecto y ser fieles a Dios. Y además de eso, servirlo con nuestra voluntad, ¿sí? Yo soy el Señor vuestro Dios y no tendrás otro Dios delante de mí. Bien, entonces yo soy el Señor vuestro Dios, por lo tanto debo conocer, debo amarlo. ¿Cómo lo amo? Conociéndolo. ¿Cómo lo conozco? A través del estudio de su Torah. Ahí ya interviene el tema del intelecto. Y por otro lado, el segundo mandamiento de los 10 del Decálogo dice, no tendrás otros dioses. Entonces, por lo tanto, debo temerle, ¿sí? Porque el que no le teme, por un lado, es porque no le ama y no lo ama porque no ha entendido realmente el tema de lo que Dios manda a la Torá, y si yo no tengo otros dioses, es porque le temo y por lo tanto no hago lo que Dios me dice que no haga. Sumisión y respeto reverencial para abstenernos y alejarnos de todas aquellas cosas que Dios nos prohíbe. Es por eso que en el primer versículo nos habla de temer a Dios y amarlo, y luego nos dice servirlo. Primero la base ideológica y luego la acción. ¿Qué significa ir en los caminos de Dios? Y ahora Israel, ¿qué pretende Hashem tu Elohim de ti? Tan solo que le temas. Que le temas quiere decir que pongas tu voluntad a su servicio, que sigas todos sus caminos. Ya vimos que lo ames, ¿sí? ¿Cómo lo amo? Lo amo con todo mi corazón. ¿Y qué es con todo mi corazón? Con todo el corazón, con toda tu capacidad de estudio, con tu capacidad de racionamiento. No es racional arrollársele a un muñeco que otro acabó de hacer. No es racional pedirle cosas a un pedazo de palo o de yeso. Todo aquel que en estos días, cada Shabbat, estábamos aquí, pasaba una cantidad de camiones, buses, de gente con la Virgen encima del camión, toda esa gente reunirse para hacer semejante oso por toda Bogotá y nunca en la vida pararse a detenerse y decir, es que este muñeco no me va no puede ni moverse, me va a arreglar los problemas a mí, pero el idólatra está con una venda que ni siquiera es capaz de ver una cosa tan básica. Entonces, para amarlo, como dice el Shema, ¿cómo es la pregunta que hacen los sabios? ¿Cómo amo a Dios?
y estas palabras que hoy te ordeno, es el versículo que sigue en el de Aftá, estas palabras que hoy te ordeno estarán sobre ti, las enseñarás diligentemente a tus hijos cuando estés sentado en tu casa y cuando des por el camino, al acostarte y al levantarte, atarás a tus manos con una señal, ya las en tu frente con una marca, etcétera. Todo eso tiene que ver que si yo enseño es porque estudio, porque yo no puedo enseñar lo que no sé. Entonces, ¿cómo amo a Dios? Con estas palabras que yo estudio, con estas palabras que yo estudio, y para estudiar tengo que poner al servicio de eso mi intelecto, ¿sí? Con todo el corazón, entonces, amar a Dios con todo el corazón tiene que ver con servirlo con tu capacidad mental, ¿bien? Y entonces nos queda faltando con todos sus, que sigas todos sus caminos. ¿Qué es todos sus caminos? Todos, ¿qué significa el camino de Dios? Los sabios nos enseñan que ir en los caminos de Dios se refieren a actuar de la manera que Dios actúa. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que tal como Dios es misericordioso, entonces tú debes ser misericordioso. ¿Cómo puedo saber cuál es el camino de Dios? ¿Cómo actúa Dios para hacer como Él hace? En Génesis vimos la vida de Abraham y cómo esto nos enseña que Dios hace justicia y que hace misericordia y por lo tanto Abraham debe hacerlo y nosotros debemos hacerlo. Debemos imitarlo y orar de esa manera. Cuando Moshe le pide a Dios conocer sus caminos, Dios le muestra sus 13 maneras misericordiosas de actuar. Podemos encontrar otra definición acerca de lo que significan los caminos de Dios y en realidad se refiere a los caminos por los cuales Dios me ordena a mí ir. Por ejemplo, dice, sigan por todo el camino que Hashem, su Elohim, les indicará. ¿Para qué? Para que viva y me vaya bien. Y permanecerán mucho tiempo en la tierra que tomarán posesión, es decir, en la tierra de prosperidad, en la vida de prosperidad. Sigan todo el camino que Dios trazó para nosotros. Ese camino está lleno de ejemplos de cosas que Dios quiere que hagamos y seamos, porque no solamente nos va a ir bien a nosotros, sino transformaremos el mundo. Sean santos porque yo soy santo, dice la palabra. Si Dios es bondadoso, sea usted bondadoso. ¿Dios es rencoroso? No, entonces usted no sea rencoroso. ¿Qué me la hizo y se la tengo que hacer? ¿Dios es tacaño? No, entonces no sea tacaño. Da, sí, pues usted también dé. Bien, así es andar en los caminos de Dios. Y por lo tanto, todo esto es un camino por el cual me ordena ir, no es el camino por el cual Dios transita necesariamente, porque Él no es hombre ni hijo de hombre, pero es el camino por el cual Él me dice debes ir. Ejemplo de ello es cuando hacen el becerro de oro. Allí Dios dice, se apartaron rápidamente del camino que les encomendé. O como dice Devarim en la Parashá Re, y apartándose del camino que yo les ordené, yendo en pos de otros dioses que no conocéis. Entonces vemos en estos versículos, que camino se refiere a la manera que nosotros debemos servir a Dios, que Él nos ordenó. El camino que Dios nos encomienda para servirlo no es como el de los idólatras, no es un camino en donde no hay ningún tipo de corporación de la divinidad, no es un camino en el que no hay un tipo de materialización de lo espiritual, sino que impera la negación de las demás deidades o fuerzas misteriosas o demoníacas. ¿Por qué esta ordenanza de ir en sus caminos está expresada junto entre el temor y el amor a Dios? Fíjense que está la frase de andar en sus caminos, está en toda la mitad. Por un lado, me dice que temerlo, que siga los caminos está en toda la mitad. Y por el otro lado, que lo ames. Lo tema, lo ames y en la mitad que siga en sus caminos. Bien, la pregunta entonces es, ¿por qué está justo en la mitad entre el temor y el amor a Dios? Y esto figura justo en medio de la mitad, pues en realidad se aplica para los dos conceptos, el temor y el amor a Dios. Así tal como dijimos que temor significa aceptar a Dios como nuestro Señor y servirlo sumisamente. Entonces, al decir que vayas en todos tus caminos, se refiere a servir a la manera que Él nos ordena y no a la manera que los idólatras hacen. Y por otro lado, también tiene que ver con el tema del amor, un conocimiento, perdón, profundo, intelectual de Dios. Pues que ya vayas en todos sus caminos también quiere decir conocer sus caminos, la manera de actuar de Dios. Para ello es necesario profundizar en la sabiduría que hay en todo el Tanaj, en la Torah, en toda la Torah oral, etcétera.
Es por eso que dice que vayas en todos sus caminos, es decir, no una, sino las dos acepciones que acabamos de mencionar. Hasta aquí lo que nos dice el versículo es, primero, temer es es ser sumiso a Dios, pues esto ante algo que es muy superior y al que debo referirme con mucho respeto y con distancia. En las sinagogas, en la parte donde está el Aarón, dentro del Aarón guardan los rollos de Torá. Arriba del Aarón hay siempre una lamparita prendida y en la parte superior del Aarón dice, ten presente delante de quién estás parado. Recordándonos que tenemos que tener respeto y distancia con respecto a Dios y a las cosas de Él. Entonces, andar en sus caminos, que es el punto 2, es no servirlo como hacen los idólatras, con estatuas, etcétera, sino que lo servimos de la manera que Dios nos indica. Para ello tenemos que estudiar su Torah. Y segundo, imitar la manera de actuar de Dios. Eso es ir en sus caminos. Y el amor, para terminar el sándwich, amor es ser fiel a Dios, conociéndolo y no abandonar. ¿A qué se refiere cuando dice servir a Dios con todo el corazón y con toda el alma? Lo primero que debemos notar es que esta ordenanza de servir a Dios viene pegado a la orden de amar. También, ¿en dónde? En el Shema. Entonces, aparece varias veces este concepto en la Torá en el contexto de no servir a la idolatría, sino que hay que servir a Dios. Sin embargo, pues no nos da demasiados detalles de qué es lo que debo hacer para servir a Dios. Por otro lado, en varios versículos que se ve que servir a Dios no es sinónimo de cumplir los preceptos. Por ejemplo, en Deuteronomio 13 dice, detrás de Dios, ustedes deben seguir a Hashem, su Elohim. Seguir es cómo, por el camino. ¿Cuál camino? Que Él trazó. A Él deben reverenciar, es decir, temer. Sus preceptos deben cumplir, su voz deben escuchar. A Él deben servir y a Él deben apegarse. ¿Esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? Amonit. Detrás de Dios te encaminarás, a Él le temerás, sus preceptos cumplirás, su voz obedecerás y a Él servirás. Vemos que en este versículo figuran cumplir los preceptos y servir a Dios como dos cosas separadas. El concepto labot, servir, también aparece en la Torah cuando se habla de los siervos. Lo que un siervo hace para su Señor es estar ante Él, hacer las cosas para su Señor o para su honor. Con respecto a la idolatría dice, no posternarse ante ellas ni servirla. Si prestamos atención, mencionó dos aspectos. Uno de abstenerse de hacer algo, no posternarse, y otro de hacer algo en forma activa, servirle. Entonces podemos concluir que servir a Dios es hacer cosas, no los preceptos, por Dios en forma, hacer cosas por Dios en forma activa, tal como hizo Abraham, que a pesar de que Dios no se lo ordenó, porque no eran preceptos, él construyó altares en honor a Dios y proclamó el nombre de Dios en todo lugar en donde él se asentaba. Aquel que cumple los preceptos no necesariamente quiere decir que también está cumpliendo con el mandamiento de servirlo. No obstante, o sin embargo, aquel que cumple la ordenanza de servirlo puede expresarlo también mediante el cumplimiento de los preceptos, pues en su afán de querer servir a Dios va a sentirse impulsado por hacer las cosas para honor a Dios, para honrar a Dios. Es por eso que el versículo que le sigue dice, cuidar los mandamientos. El versículo que sigue dice que hay que cuidar los mandamientos. Cuidar los mandamientos conduce a querer servir a Dios. Es como si dijera que sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay dos tipos de servicio entonces a Dios. Uno que es más a reglamento, o sea, es aquel que lo sirve a Dios porque así Dios lo ordenó. Y hay otro tipo que es mucho más entusiasta, que lo sirve con toda la voluntad. El primero hace solo lo que está obligado a hacer. Da porque le toca, da porque es una obligación, ayuda porque tocó, pero ya cumplí, entonces ya no ayudo más. La segunda forma de servir a Dios es el que hace no solo porque lo debe hacer, sino porque trata de hacer todo lo que está a su alcance para que su labor sea mejor, la mejor posible, aunque esto incluya hacer cosas que no estaba obligado. En la Parashá Kitabó nos dice que parte de los castigos se deben a que
no sirvieron a Dios con alegría y con buen corazón. Es decir, servir a Dios no es hacer por cumplir. Usted puede guardar Shabbat por cumplir, pero de mala gana, pero cumplió. Pero realmente amar a Dios incluye hacer más de lo que te están pidiendo porque te nace, porque lo quieres honrar. Entonces, no solamente celebra Shabbat con mucho gusto, sino que haces una cena muy rica no haces una cena por hacer, sino la haces para sentirte bien que le estás sirviendo a Dios, pero además te cambiaste de ropa y te pusiste un traje de lo mejor que tienes. Entonces, no estabas obligado, pero lo estás haciendo porque quieres agradar a Dios. Precisamente entonces en la Parashá Kitabo es que se nos dice que los castigos se deben a que hacemos las cosas por cumplir y no porque realmente nos nace en el corazón. El verdadero siervo de Dios actúa tal como Dios nos cita en estos dos versículos. Primero es ser consciente de los fundamentos del pacto y luego como expresión de ello, cumplir los preceptos de Dios y entonces estos actos son acciones automáticas que repite a la manera de que lo hacen a diferencia de los animales. El hombre, a diferencia de los animales, puede servir a Dios con su intelecto. El amor a Dios, entonces, no es sentimental, sino es intelectual y es un amor al que le podemos agregar hacer las cosas porque me nace, no porque me toca. Si tienen preguntas, con mucho gusto.